Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Julieta Bombín Sayago. Yo soy médica de Argentina y además tengo glucogenosis tipo 1A. He sido invitada por la Asociación Española de Glucogenosis y actualmente me encuentro trabajando en el programa global de glucogenosis en la ciudad de Connecticut, en el estado de Connecticut, en la ciudad de Hartford, en el Connecticut Children's y en la Universidad de Connecticut. He venido aquí para contarles un poco acerca de mi experiencia con la enfermedad y cómo he ido atravesando las distintas etapas con la enfermedad, obviamente. Bueno, previo al diagnóstico, alrededor de los 2 meses de vida, empecé con síntomas. Entre ellos presentaba falta de progreso de peso, distensión abdominal, alteraciones digestivas, diarrea, vómitos y acidosis metabólica. A los 3 meses, luego de que en la ciudad en la que yo había nacido, que se llama Colón Entre Ríos, se encuentra al norte de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, luego de que los médicos no encontraban el diagnóstico y no sabían cómo manejarme, me derivan al Hospital Italiano en Buenos Aires. En ese hospital tuve la fortuna de conocer a mi médica tratante, que es la doctora Amelie Caicials, que luego de varios meses de seguimiento y distintos laboratorios, incluso una prueba de glucagón, que como sabemos hoy en día el glucagón está prohibido para la glucogenosis, se encuentra una ausencia de glucogenólisis. Es decir, mi cuerpo no podía, ante la inyección de glucagón, no podía romper el glucógeno para liberar la glucemia. Bueno, desde que se encuentra la ausencia de glucogenólisis, lo que mi doctora empieza a hacer es empieza a tratarme empíricamente como si el diagnóstico fuera glucogenosis tipo 1A, que es la causa más frecuente. En ese momento era 1988 y en Argentina se conocían 7 pacientes con glucogenosis de distintos tipos, de los cuales varios ya habían fallecido, obviamente. Mi doctora en ese momento inicia la terapia con policoce, que es maltodextrina, cada 3 horas, y luego incorpora maicena cruda, también cada 3 horas en combinación. Al poco tiempo de empezar con esa terapia, mi cuerpo desarrolla una intolerancia, obviamente, a la maicena, debido a que la cantidad incorporada fue muy grande en un inicio, y presenté una segunda descompensación grave, secundario a la maicena, obviamente. Entonces, luego de esa descompensación que requirió una entrada a terapia intensiva, varios episodios de convulsiones y inestabilidad hemodinámica, tuvieron que restablecer el tratamiento inicial, que era la policoce, con lo cual estuve en tratamiento hasta alcanzar los 5 años, cuando ahí recién la doctora y todo el equipo se anima nuevamente a incorporar la maicena. Con respecto a eso, lo que sabemos hoy actualmente acerca de los primeros tratamientos es que la maicena se puede incorporar, obviamente, a partir de los 6 meses, más o menos unos meses. Siempre hay que, tratar de hacerlo, incorporación lentamente, gramo a gramo, ir observando cómo el niño o el bebé se comporta con esa nueva incorporación. Hay que evaluar si hay tolerancia, es decir, si hay diarrea, si hay constipación, y también hay que considerar que puede aparecer meteorismo también. Y bueno, obviamente, muy importante, controlar regularmente las glucemias. Muchas veces es necesaria una internación y un monitoreo continuo al incorporar la maicena. Bueno, con respecto a mi infancia, se desarrolló en Colón Entre Ríos. Siempre fue una chica alegre, tranquila, respetuosa y que no hacía mucho, no se quejaba mucho. Crecí siempre rodeado de mi familia primaria, mis padres,
mi hermano y un montón de primos y tíos copados. Durante la infancia tuve muchas descompensaciones, obviamente todas secundarias a las diarreas, que justamente en Sudamérica son muy frecuentes, ya sea por virus o bacterias, y ante cada descompensación obviamente requería internarme. Como estrategia, en ese momento, mi familia desarrolló distintas pautas o pasos a seguir, como por ejemplo usar agua y alimentos siempre seguro, envasado o asegurarse que sea potable. Tuve también la suerte de tener un pediatra local. Mi pediatra vivía a 2 cuadras de casa, o sea que cuando yo empezaba con la mínima náusea, la mínima cosa anormal, mis padres tenían la comodidad de llamarlo y él venía y hacía las intervenciones que eran necesarias o me llevaba al hospital. Y también tuve, bueno, mucho apoyo de mi entorno, que ya sea gente que cuidaba de mí cuando mis padres trabajaban y también mi familia. En la niñez, más que nada en la primaria, empecé a practicar deportes porque yo era muy inquieta y siempre quería hacer cosas y bueno, entonces empecé con vóley. En ese momento, las estrategias que usábamos y que usaba mi familia, por recomendaciones obviamente, eran algo que ahora está casi prohibido y sabemos que no es muy bueno para nosotros, pero bueno, en ese momento era eso lo que se conocía. Y entre esas estrategias, que ya son antiguas, estaban abundantes carbohidratos. Yo me acuerdo que siempre me hacían un plato de pasta gigante antes de entrar al partido, me tomaba la maicena y bueno, ahí ya está, me agarraba un vaso vagal que estaba casi, no me podía ni mover, pero bueno, no aún, como si no fuera suficiente, durante los intervalos siempre me daban galletitas y estaban como pendientes de que no me pase nada. Las desventajas de esas antiguas estrategias, que obviamente ya no se usan, era que estaba con una pesadez que casi no podía moverme y además el conocido estímulo de la insulina, que ante una cantidad abundante de hidratos de carbono, el cuerpo sensa como que va a venir más glucosa, secreta insulina y ahí hipoglucemia. En la actualidad sabemos, ¿no?, que las dosis extras de maicenas son recomendables previo al ejercicio de 10 a 20 gramos, algunos usan 15, que la cantidad de hidratos de carbono siempre es individual, o sea, cada paciente tiene que consultarlo con su especialista y le va a dar la dosis de hidratos de carbono que recomienda en la comida previa al partido. Y también hay que tener en cuenta que los deportes son distintos. En vóley, por ejemplo, yo estaba quieta, no corría mucho, tenía que ser ágil sí para moverme e intentar atajar la pelota o golpearla, pero no es lo mismo con fútbol, que uno prácticamente está corriendo todo el tiempo. O sea que hay que tener en cuenta siempre el tipo de deporte y obviamente el tipo de glucogenosis. Las ketóticas van a necesitar más proteínas, las tipo 1 van a necesitar solo hidrato de carbono, pero bueno, cada paciente es un mundo, como dicen, y cada indicación debe ser siempre individualizada. En la adolescencia ya me aburrí del vóley, porque yo soy una persona que se aburre bastante de las cosas, y empecé a practicar hockey sobre césped. Eso coincidió cuando, no sé si conocen las Leonas, que es el equipo de hockey de Argentina, empezó a irle bien, entonces estábamos todos como, ¡ay, yo quiero jugar! Así que, bueno, empecé hockey sobre césped. Obviamente siempre tuve poca resistencia, no era de las personas que aguantaba hasta el final del partido, pero me defendía, tenía buena técnica. Cuando empecé a practicar hockey, seguíamos con las viejas estrategias, las estrategias de abundantes hidratos, comer el plato de pasta, tomar la maicena antes, respuesta a la insulina, todo de vuelta, y además incorporé, hacer entradas de calor tipo a mi ritmo. Yo decía a la profe, no, yo no quiero correr, porque estaba tipo, tratando de disolver todos esos hidratos de carbono y probablemente hipoglucémica. También incorporé las pastillas de glucosa, que en ese momento estuvieron disponibles en mi país, y el medidor de glucosa, que sinceramente yo siempre, digamos, en mi adolescencia era muy rebelde y como que me resistía a controlarme.
hasta que fui al COGE y hasta que tuve una fractura. Cuando me fracturé el astrago del calcáneo fue muy difícil el diagnóstico porque eran trozos pequeños, estaban como no se veían en la radiografía convencional, tuve mucha dificultad con los médicos, no querían pedir una tomografía hasta que encontré un médico joven y abierto que al solicitar la tomografía computada descubrió que efectivamente que era una fractura. Yo tenía mucho dolor, ya obviamente no practicaba deportes y bueno, me indicó una cirugía y obviamente un reposo que bueno, fue bastante prolongado. En ese momento justamente ya empezaba la adolescencia, así que como todo adolescente empecé, y además con glucogenosis, empecé a tener un montón de dificultades, empecé a tener mayor angustia, estaba ansiosa, no podía jugar al hockey, o sea que estaba en mi casa, como dicen, como pensando y como diciendo por qué a mí me está pasando esto. Ahí empecé a tener bruxismo y bueno, es cuando apretás mucho los dientes mientras dormís y después cuando te levantás te duele toda la cabeza y obviamente empecé a tener mayor dificultades con el sobrepeso porque no podía hacer una actividad, digamos, como el resto, ¿no? Ahí empecé como un camino hacia adentro, le digo yo, con actividades introspectivas y empecé a experimentar con meditación, yoga y empecé a leer todo tipo de cosas. También empezó algo muy importante de mi vida que es la búsqueda en internet, tan importante, y así fue como contacté a la Asociación Española, casualmente, ahora estoy aquí, de enfermos con glucogenosis y hablé por primera vez con José Seide y su mujer. La verdad fue como nada, muy emocionante poder encontrar pares, ¿no? Esto fue más o menos cuando tenía 15 años. Bueno, luego la vida siguió hasta que en 2006 me trasladé, me mudé a Buenos Aires para empezar la carrera de medicina y bueno, nada, ciudad grande, sola, mis viejos no estaban, empezó una época mucho más difícil que fue la negación de la enfermedad y muchas dificultades para cumplir el tratamiento porque como toda glucogenosis, yo fui sobreprotegida en un inicio y eso muchas veces hizo que no me responsabilice en el momento indicado sobre mi propio tratamiento. Por eso hoy en día nosotros recomendamos que a partir de los 12, 13 años ya el paciente empiece a tomar responsabilidad sobre las dosis de maicena durante el día y luego durante la noche para que cuando llegue el momento en que uno tenga que irse ya esté más o menos como organizado. Como consecuencia de esta negación y esta rebeldía y toda esta dificultad en poder organizarme, como consecuencia sufrí falta de rendimiento académico en la facultad, tuve una hepatitis no infecciosa, me hizo un pico las transaminasas, llegaron a 500, 600 de valores. También empecé a tener dificultades con la anemia, estaba todo el tiempo cansada, tomaba hierro, no mejoraba y demás, y desarrollé el primer ataque de gota, que eso es muy doloroso y no se lo recomiendo a nadie. En el 2008 seguía todavía con toda esa dificultad en la organización del día, ¿no? Como paciente con glucogenosis, y bueno, y estaba sufriendo mucho estrés por parte de digamos, por toda la exigencia académica, y luego de una época de mucho estrés, tuve otra descompensación, tuve una sepsis, estafilococo. Yo me he dado cuenta, por lo menos en mi cuerpo, que cuando estoy entre mucho estrés, tengo tendencia a las infecciones, tanto de piel como de las vías aéreas respiratorias. Y bueno, en ese momento estaba muy mal, como, viste, estaba como bajoneada, como que no sabía bien qué hacer. Entonces decidí, bueno, volver a meditar, volver a empezar a hacer yoga nuevamente. Encontré un grupo de meditación, encontré un lugar de apoyo donde yo me sentía escuchada, comprendida, y además empecé la terapia con una psicóloga que me ayudó mucho para, digamos, terminar de afianzar algunas cosas respecto al tratamiento. Un año después me mudé sola y bueno,
Y ahí cuando me mudé sola es como que realmente como me di cuenta de, bueno, nada, estás vos, Julieta, decía, estoy yo, no tengo a nadie, ya no está mi hermano que me avisa de la maicena, ya no está nada. Así que empecé a generar distintas estrategias. En principio siempre me enfoqué en metas a corto plazo, tipo, bueno, hay que organizarse para este mes, cómo me organizo para este trimestre, este cuatrimestre. Empecé a planear menús, me di cuenta que si me organizaba con la comida, después no es que salía a la calle, no tenía nada que comer y compraba cualquier cosa, porque aunque parezca tonto, la glucogenosis tiene mucho de, digamos, de planeamiento y de que no te sorprenda la vida con las cosas, ¿no? Empecé a incorporar 2 tipos de alarma, o sea, una digital y una analógica. Me ponía un reloj lejos de, digamos, del lugar de la cama y el celular, obviamente, lejos de la cama, porque a mí siempre me pareció que, bueno, si lo dejaba muy cerca de la cama lo apagaba y seguía durmiendo y eso podía ser muy peligroso. Y empecé a estoquearme de maicena, más que nada después de que hubo en Argentina un desabastecimiento en 2010 y no encontraba maicena por ningún lado, así que a partir de ahí dije, bueno, no, tengo que ser prevenida con estas cosas, así que me estoqueé. En el 2014 me recibí de médica en la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad pública en mi país. Y bueno, en ese momento fue como, nada, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, me empecé a sentir mejor, me di cuenta que, bueno, ya había alcanzado algunas cosas, pesitos a paso, y bueno, es como una satisfacción también para uno poder ir logrando pequeños objetivos y grandes como recibirse, ¿no? Eso es muy importante, bueno, no solo para los pacientes que tienen una enfermedad, sino para cualquier ser humano en la vida que busca un propósito, ¿no? O hacer algo con su existencia. Ahí mismo, en ese mismo año, empecé la residencia de pediatría en el Hospital Ludovica de La Plata, que es un hospital pediátrico de referencias de tercer nivel y, bueno, hay muchos pacientes de todo tipo que son derivados de la provincia. Ahí, bueno, otro gran cambio en mi vida. La residencia implicaban 8 horas diarias de trabajo, más 2 guardias semanales, o sea, cada 2 o 3 días estaba de guardia, eran 24 horas, más las 8 horas al otro día. Y además, en ese momento yo vivía en Buenos Aires y tenía que trasladarme hacia el hospital, que era más o menos 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta, con lo cual esas 3 horas eran 3 horas menos de sueño. Así que bueno, ahí comenzó otra etapa estresante de mi vida, pero a la vez muy satisfactoria, porque a mí siempre me gustó la medicina y poder ayudar a la gente. Y durante esa etapa, bueno, obviamente con todo este estrés, empecé a tener más hipoglucemias, empecé a tener que ajustar las dosis de maicena, estaba muy cansada luego de estar de guardia, era muy difícil despertarme con las alarmas, por eso intensifiqué el sistema de alarmas que ya les había dicho y me di cuenta que, bueno, me infectaba más, o sea, tenía más infecciones. Me acuerdo que en el primer año hice 7 sinusitis que requirieron un tratamiento antibiótico y bueno, obviamente también estaba en un hospital pediátrico y estaba expuesta a eso, pero bueno, depende de cómo estaba en cuanto a los controles de glucemia, digamos, o sea, tenía que priorizar, digamos, quizás a veces estar con un poco más de maicena que menos, porque la hipoglucemia era devastadora para mí en ese momento. Bueno, acá hay una foto donde explica las 4 fases de la guardia. Durante la mañana todos estamos buena onda, decimos buen día, ¿qué tal? A la tarde ya estamos, no, esto está muy movida, la guardia se está descontrolando. A la noche ya estamos como en una etapa de que no queremos que venga más pacientes, ya está, no queremos ir a dormir, y al otro día es ¡ay, por favor, quiero glucosa, quiero glucosa! Después, bueno, el primer año de la residencia, tuve la suerte de conocer al doctor David, que fue a dar una conferencia en Buenos Aires, y ahí fue muy importante porque fue como un antes y un después en mi vida, porque
Él dio mucha información que, bueno, para mí era desconocida en ese momento y fue muy importante. La primera fue dejar de usar las cucharitas para medir la maicena. La segunda fue dejar de revolver para empezar a agitar el contenido. Después fue la limitación de carbohidratos, que yo en ese momento todavía no le creía al doctor David, no creía que podía llegar a ser real lo que nos decía, porque los pacientes con glucogenosis que nacimos, que somos más grandes, en realidad siempre nos dijeron, no, comé arroz, comé fideos, comete el plato entero, corré la maicena, no pasa nada, eso es mejor para vos. Y también, bueno, era un momento en el que yo estaba con mucha incertidumbre y estaba con muchos miedos, ¿no? Porque estaba empezando una residencia y, bueno, no sabía cómo iba mi cuerpo a reaccionar ante semejante cambio y estrés. Y bueno, como siempre digo, el doctor David, todo el conocimiento que transmitió en ese momento, permitió que, bueno, los pacientes, por lo menos de Argentina, empecemos a pesar la maicena, tengamos un tratamiento más exacto, empecemos a agitarla en vez de mezclarla. También se diversificó, en mi caso, la dieta, porque él nos habló un poco del queso, nos habló de algunas pequeñas cantidades de fruta, que eso hicieron también diferencia. Hizo muy hincapié en empezar a controlar estrictamente la glucemia, porque, bueno, es importante para tener un buen control a largo plazo. Y también lo que me dio fue mucha esperanza, mucha motivación y obviamente después de conocerlo me puse a estudiar inglés. En ese congreso también conocí a mis amigos con glucogenosis. Este de acá del medio es Marquitos, tiene 41 años y tiene 2 hijos que son sanos. Y este es Leo, tiene 28 años y bueno, son mis amigos, me sirvió mucho siempre. Hablo con ellos, tenemos un grupo de WhatsApp, nos mandamos preguntas, dudas, productos nuevos que salen al mercado, los compartimos y para mí ha sido muy importante tenerlos porque es como que uno bueno, en mi caso yo me empecé a sentir parte como de un grupo mayor y a sentir apoyo, ¿no? Otra cosa de las que quiero hablar y que cuando empecé la residencia empecé a hacer son los viajes. Obviamente cuando empecé a trabajar empecé a tener más posibilidades, entonces empecé a viajar. Entre los viajes que hice fueron algunos solos y los últimos acompañados de la mejor compañía, que es Juana, que es mi compañera de vida. Y bueno, y con estos viajes que empecé a hacer también nuevas estrategias empezaron a surgir en base a, obviamente, a la experiencia de hacer un viaje y que algo no salga tan bien o demás. O hablar también con mis amigos que también viajaban. En principio las estrategias es llevar maicena, mucho más de la que crees que vas a usar, porque siempre tenés que estar ajustando dosis o podés perder algunas dosis o te pueden sacar dosis en la aduana cuando te hacen las pruebas. Llevar una carta de emergencia, llevar permisos, tanto para transportar maicena, maltodextrina, tiras reactivas, el aparato de medidor de glucosa también. Llevar siempre antieméticos, que serían como medicamentos para frenar los vómitos en el caso de que ocurran. Llevar maltodextrina, glucosa o algo que sea similar, que permita que si tenés una glucemia baja suba rápidamente. Obviamente un termómetro, yo siempre lo recomiendo porque me ha pasado que me he enfermado estando de viaje y cuando tenés la temperatura muy alta a veces necesitas más dosis de maicena porque luego de que pasa la fiebre o en el momento que estás con fiebre el metabolismo está mucho más incrementado y tenés más riesgo de hacer hipoglucemia. También llevar antieméticos porque uno nunca sabe cuándo se puede pescar una gastroenteritis. Y analgésico en el caso de que, bueno, tengas dolores o estés muy contracturada. Y obviamente la balanza, la bendita balanza para pesar la dosis de maicena. En cuanto a los destinos internacionales, siempre es recomendable llevar una carta de emergencia traducida al inglés, porque la mayoría de los países del mundo hablan inglés o pueden entender el inglés y no todos el español. Un permiso para el traslado de maicena y todos los insumos que requieran para el caso, digamos.
Estudiar la comida de la región, esto es muy recomendable. Yo siempre antes de viajar entro a YouTube y busco algún youtuber famoso de esos que viajan y entonces estudio todas las comidas, los ingredientes, qué cantidad tienen de hidratos de carbono y de proteínas para saber, no perder tiempo en el momento que uno está en el lugar preguntando o entrando en una confusión de tiene esto, no tiene aquello, tiene azúcar, cuántos gramos y demás. Y obviamente planear y organizar el itinerario para saber más o menos cuántos días vamos a estar en el destino y cuánta maicena tendríamos que llevar durante el vuelo con nosotros y no despachar la valija. Recuerden que siempre los vuelos se pueden retrasar, en mi caso casi todos se retrasan, tengo esa suerte. Y bueno, las escalas pueden ser eternas y bueno, y no es necesario estresarse si uno se está yendo de vacaciones, ¿no? Así que bueno, siempre hay que tener esas cosas bien organizadas. Y obviamente en el caso de que hagan mucha actividad física, caminen, vayan un día a recorrer, vayan un día a la playa, ajustar las dosis según la necesidad, ¿no? Dentro de los viajes que hice, cuando empecé la residencia, fueron las conferencias, fue una conferencia de glucogenosis en Netherlands, en Países Bajos, y también fui a rotar en el programa global de glucogenosis con David y su equipo. En ese momento fue como una epifanía, creo que fue la segunda en mi vida. La primera como epifanía que tuve fue cuando cursé bioquímica en la facultad y la segunda fue cuando estuve ahí con David en su programa, porque el trabajo que hacen ellos es muy meticuloso y muy organizado. Ellos internan el paciente y lo tienen durante 24 horas o más, dependiendo de si es la primera vez o no, lo tienen monitorizado horariamente y a veces más, monitorean la glucosa, el ácido láctico y los cuerpos cetónicos en el caso de los pacientes que tienen glucogenosis cetogénicas. Eso, aunque no parezca muy importante, en realidad ver esos laboratorios, más la dosis de maicena, más los 10 a 15 gramos de hidratos de carbono que recomiendan, ver interactuar todo eso, para mí como médica fue como fascinante, porque finalmente entendí por qué dicen no más de 15 gramos. Recuerdo que un paciente comió 30 gramos de hidrato y nadie sabía por qué estaba bajo, el láctico estaba normal. Y después cuando van y le preguntan al paciente, el paciente dijo, no, sí, tenía hambre, me comí tal y tal cosa, y no era, digamos, no estaba indicado, y ahí es como que empecé a comprender un poco más cómo funciona esto de la fisiología en una glucogenosis, ¿no? También aprendí mucho, gracias a Katy, la diversificación de la dieta, empezar a incorporar nuevas verduras, empezar a incorporar más quesos, qué quesos están permitidos, empezar a hacer otras combinaciones que nunca me hubiera imaginado. Y también comprendí el efecto, porque fui en época de invierno, del crudo invierno de Hartford, comprendí el efecto del frío sobre mi propio metabolismo, al cual subestimaba mucho, pero un día me acuerdo que salí a caminar y caminé 5 cuadras y estaba como re agotada y dijo, me voy a medir y sí, estaba bajo. O sea que también para los que van a viajar, si van a viajar a un lugar frío, recuerden que puede ser que si caminan o están muy expuestos, puede ser que tengan que ajustar las dosis de maicena. Bueno, luego de que volví de rotar con David, terminé la residencia de pediatría y bueno, en este momento quiero agradecer mucho a mis compañeros que han tenido mucha paciencia, mis compañeros de año, en los momentos en los que tuve que faltar por cuestiones de salud. Ellos siempre me han cubrido las guardias y han sido muy comprensivos con respecto a mis horarios de comidas y mis horarios de maicena, obviamente. Como estrategia que recomiendo si tienen que alguna vez hacer una residencia o bueno, si tienen que hacer un trabajo muy exigente con respecto a, digamos, a lo físico y a lo intelectual, es siempre tratar de respetar los horarios de la comida. Siempre, ¿no? Tratar de no hacer desarreglo con eso porque después como que el cuerpo empieza como el roller coaster que dice la montaña rusa. Ajustar las dosis, siempre, obvio, antes de que empiece, digamos, la actividad intensa y, bueno, medir mucho las glucemias. El postguardia, intensificar las alarmas porque
A mí me pasaba que estaba muy cansada, que a veces tipo apagaba todo, no me daba cuenta. Y bueno, y si tienen a alguien o viven con alguien, decirle a la persona que vive con ustedes, por favor, ayúdame con esto. Si escuchás la alarma y ves que no tomo nada, no tomo la maicena, por favor, ayúdame. Y obviamente descansar cuando se puede descansar. Yo siempre decía que en la guardia cuando se puede dormir, hay que dormir, porque uno nunca sabe qué va a pasar después. Después de que terminé la residencia de pediatría, empecé a trabajar en errores congénitos del metabolismo en el mismo hospital, gracias a la doctora Espécola, que en ese momento, bueno, y ahora sigue siendo la jefa de la unidad, y a la doctora Mariana Núñez. Empecé a trabajar ahí. Bueno, yo siempre tuve curiosidad sobre todas las enfermedades metabólicas y obviamente sobre la glucogenosis específicamente. Y estuve ahí trabajando durante un año. La verdad fue una experiencia muy importante porque me permitió comprender y desarrollar mi propia, digamos, opinión y perspectiva acerca de las enfermedades metabólicas. ¿Y qué es lo que puedo decir de las enfermedades metabólicas? Que son muy diversas, que son todas muy distintas entre sí. Algunos hacen hiperglucemia, otros hacen hipoglucemia. Algunos no comen hidratos, otros no comen proteínas, otros no comen grasas. Depende de la enfermedad, tienen una dieta especializada, son muy complejas de entender. Y es muy difícil acceder a un tratamiento adecuado, en todos lados creo, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Muchas veces, algo que también noté trabajando con profesionales a distancia por distintos pacientes, es que muchos médicos también tienen miedo de seguir esas enfermedades metabólicas, entre ellos la que tenemos nosotros, glucogenosis, por desconocimiento. Pero bueno, siempre hay que tratar de crear buenos vínculos, de comunicarse, mandar información y asistir al médico en el momento, el médico local, ¿no? En el momento en el que la urgencia ocurre, ¿no? También es muy importante brindar información. Y cuando me refiero a brindar información, no me refiero solo a lo que puedo hacer yo como médico, sino a lo que están haciendo las organizaciones para generar información de calidad, ya sea escrita, audiovisual, para poder, digamos, empoderar a los padres y darle el conocimiento que necesitan saber para que todo vaya bien. Otra cosa que noté y que me parece que esto vale para todos, ¿no? Para todas las personas, no solo para las que tienen la enfermedad, es que planear y organizar es la clave. O sea, yo me daba cuenta que los pacientes que tenían una familia que estaba organizada, que planeaba el menú, que sabía lo que el chico iba a llevar a comer o lo que iba a comer en la escuela, que hablaba con el comedor de la escuela y le decía, no, tenés que prepararle esto al chico porque si no le va a ir mal o le va a hacer mal. Esos planeamientos son, aunque parecen tontos, son los que hacen que un paciente tenga un buen tratamiento a que uno tenga uno malo. Porque tenemos que recordar siempre que en la vida siempre nos van a pasar cosas que no esperamos, que no estamos esperando, que son las cosas impredecibles. Con esas cosas impredecibles nosotros no podemos hacer nada, pero con las cosas prevenibles que nosotros sabemos que va a pasar, como por ejemplo que un chico va a empezar en un colegio nuevo, o como por ejemplo que un chico va a ir a quedarse a dormir a la casa de un amigo, con eso hay que ser bien organizados. Otra cosa importante es usar las redes, ya sea internet, redes sociales en general, y conectarse con las fundaciones que tienen el conocimiento, que conocen los profesionales que tienen el conocimiento, para así, y también conectarse con otros pacientes que tienen lo mismo para compartir experiencia y no sentirse tan solos en la rareza, ¿no? Y también, bueno, trabajar en conjunto con los médicos locales. Yo siempre cuando tenía un paciente nuevo, lo primero que hacía, le decía a mamá, volvé a tu casa, habla con tu pediatra, dale mi teléfono, que me llame, y así organizamos las cosas bien y no esperamos a que el chico se descompense para que accionar. Simplemente uno empieza como a dar el conocimiento al médico local desde lo previo a la descompensación. También es muy útil, a mi criterio, contactar con el hospital local, contactar con el hospital al que el niño va a ser trasladado en el caso de una descompensación y hablar con los jefes de las guardias para que ellos tengan las herramientas, tengan la información y los insumos que necesitan para
tratar al paciente ante una urgencia o algo que no prevenían. Y otra cosa muy importante también es apoyar a la investigación clínica, seguir apoyando a través de fundaciones, a través de donaciones, a través de colaboraciones con la investigación. Acá tengo una foto de, esta es Amelie, mi doctora, la que me salvó la vida, que ahora tiene 83 años, está perfecta. Y bueno, esta era mi antigua jefa, la doctora Espécula, y la doctora Mariana Núñez. Bueno, después de todo este recorrido, también les quiero contar un poco sobre lo que es la resiliencia, para los que no saben, y es la capacidad, como dice el término, que proviene de la psicología, es la capacidad que tiene una persona para superar las circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente o una enfermedad. Y un poco lo que quiero hacer en esta presentación y que lo que estoy pretendiendo hacer es tratar de transmitirles, ¿no? Cómo, en mi caso como paciente y luego como médica, fui como superando los distintos momentos de dificultad en mi vida para que ustedes como padres o como pacientes puedan también intentar ayudar a sus hijos, ya sea a través del humor. Esta foto es, no sé si se dan cuenta, es alrededor de un maizal, porque bueno, el sentido del humor, desarrollar la capacidad de flexibilidad, la capacidad de escucha, escuchar al paciente como médico, en cuanto a los padres, escuchar al niño, responderle las preguntas, ser claro, aunque digan no me va a entender, ser claro y darle la información y permitirle que pueda cuestionar algunas cosas y obviamente refutárselas con información coherente y científica y verídica. Acá les dejo una frase que dice: los sueños parecen al principio imposibles, luego improbables y luego cuando uno se compromete se vuelven inevitables. Y bueno, obviamente quiero agradecer al doctor David Weinstein y a todo su equipo por dejarme formar parte de su equipo en la coordinación de la investigación clínica y obviamente a la Asociación Española de Glucogenosis que me ha traído hasta aquí y que hemos estado en contacto hace muchos años. Y eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta?